Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo capítulo de Ser Padres Ontológicos. Y les digo ser padres ontológicos porque no somos de una determinada manera. Vamos siendo padres y aprendiendo toda la vida, para toda la vida. Así que es un camino que nunca se termina. En este capítulo quiero traerles el tema de siento que hablamos lenguajes diferentes. Este tema me inspiré desde la sesión pasada, cuando hablaba José Manuel, que él decía que él sentía que a veces como que hablaban eh, mundos o lenguajes diferentes. Y después lo conversé con mi esposo y también me decía que sí, que es un tema que a veces sentimos que estamos como que hablando idiomas, como si fuéramos idiomas diferentes. Y tal vez tiene que ver con eso. Me quedé reflexionando y dije, bueno, tal vez hay como que tres cosas que tal vez pudiéramos tomar acá y reflexionar cuando estamos con nuestros hijos, sean pequeños, sean grandes, sean adolescentes. Eh, y creo que son como tres cosas relevantes que tienen que ver con nosotros, porque de esto se trata, de ver más que qué hacer con el otro, es qué hacemos con nosotros. Y se me ocurrieron tres cosas que les quiero compartir. Una es reconocer que somos generaciones distintas, es lo primero. Escuchar para comprender, y para escuchar es tal vez a través de un elemento importante o una herramienta básica, que es a través de la indagación de preguntas. Y una tercera sería aprender y adaptarnos a buscar ser más flexibles en nuestras conversaciones. Y todo esto en base a, se me ocurre, a preguntas, fue lo que yo pensé, más que poner nuestra voz, es tratar de escuchar un poco y se me ocurría que era con preguntas, ¿no? Y lo primero es, como les decía, reconociendo las diferencias generacionales, ¿no? Yo creo que un primer punto y válido es si nosotros consideramos que como nosotros aprendimos en la época que aprendimos, nos dejó grandes enseñanzas y nos parecieron cosas interesantes que las queremos poner en práctica hoy, los hijos de nosotros también y los nietos están viviendo también un momento en el cual ellos están aprendiendo una forma única para expresar sus pensamientos, sus valores, sus experiencias. Entonces, es este reconocimiento de lo que vive cada generación es como crucial para construir puentes de comprensión con ellos. Y ahí está la gran oportunidad para nosotros de ser conscientes de estas diferencias y buscar una conexión a pesar de esas diferencias. Eh, y el lenguaje, o la manera, el lenguaje como hablamos, la manera como nos expresamos, más que palabras, también están impregnadas de esas experiencias, de esos valores generacionales, de esas vivencias que cada uno tiene. Y a menudo los padres y los hijos, como decía antes, pues hablamos esos idiomas diferentes debido a que fuimos influenciados por épocas, por lo que sucedía en nuestro sistema en el que cada uno vivió, en el que cada uno creció. No es lo mismo haber nacido en los 80 que en el 2020, que en los 50. O sea, son etapas en las que ocurrieron cosas alrededor de nosotros y que impregnaron de enseñanza y de maneras de conversar, de pensar, de mirar, de sentir. Entonces, si nosotros nos percatamos de estas diferencias y las reconocemos, es más fácil que podamos entonces también comprender que nuestros hijos y nuestros nietos también están viviendo en épocas diferentes, impregnadas de otras situaciones. Lo que acontece en el mundo impacta de alguna manera y más de lo que nos imaginamos. Los cambios, las tecnologías, todo influye, ¿no? Eh, un segundo elemento es cómo nosotros en las conversaciones, más que escuchar, y deténganse a ver, cuando estamos en la conversación con nuestros hijos, estamos más en decirle cómo vemos nosotros o cómo pensamos nosotros que son las cosas, o estamos más en escuchar activamente lo que ellos nos quieren decir. Y tal vez ahí hay una gran clave,
porque para superar las brechas que hay de una generación a otra, pues hay que ponerse las orejas. Yo digo las orejas de Dumbo y fíjense qué interesante. Si yo digo las orejas de Dumbo, estoy hablando de, en mi época había un cuento que era de un elefante que era un Dumbo y que volaba. Y algunos me comprenderán, pero otros no tendrán idea. Entonces la invitación es a ponernos las orejas de elefante, que es lo que yo quiero decir en este sentido, para poner las orejas grandes y escuchar qué es lo que nos quiere decir este pequeño ser que está a nuestro lado, o ese adolescente, o ese hijo adulto también. Entonces, es más que salir al encuentro para querer ser el papá o la mamá gallina que quiere proteger a sus polluelos, diciéndole cómo se deben hacer las cosas. Y yo me pongo allí porque me pasa y me reconozco que soy mucho de querer proteger a mis hijos y a mis nietos. Entonces, ahí la invitación es animarnos a ser empáticos desde una mirada con signo de interrogación, de indagación, para poder esforzarnos en comprender qué está viviendo, cuáles son las emociones, qué pasa con los cuerpecitos de nuestros hijos y nietos, qué pasa con ese ser. Más que poner y decirle lo que deben hacer es tratar de comprender lo que les está pasando. Y esto es esencial cuando hay diferentes generaciones que están allí en juego. Anímense, animémonos a escuchar más activamente, mostrando genuino interés en ver qué les inquieta, qué les preocupa, qué es lo que está detrás de lo que nos están diciendo. Entonces, escuchar empáticamente es estar abiertos a ver cuáles son sus perspectivas, qué opinan de cualquier situación, de cualquier experiencia, de que lo que les pasa en el colegio, de lo que les pasa en el high school, de lo que les pasa en cualquier espacio donde se encuentren. Y tal vez cuando nosotros nos ponemos de manera auténtica a tratar de comprender lo que nos quieren decir, le facilitamos a ellos que se puedan expresar de una manera más sincera sus pensamientos, sus sentimientos, sin que nosotros entremos con nuestros juicios allí, como yo les decía, ¿no? Eh, y como yo he ido aprendiendo, porque sigo aprendiendo, y a veces me doy cuenta propositiva, pero sigo aprendiendo que la mejor manera es haciendo esas preguntas que yo le digo y tal vez explorando pudiéramos ver esa diferencia, por ejemplo, con un niño pequeño. A veces, eh, para a una misma situación, como yo le entro a un niño pequeño que como le entro a un adulto. Y un niño pequeño tal vez con lo que está haciendo, si está haciendo un dibujo o está viendo un dibujo animado, es hacerle la pregunta, oye, de pequeño a mí me gustaba este jueguito o este video o me gustaba esta caricatura. ¿Cuál te gusta a ti? Y que nos diga cuál te gusta y por qué te gusta más eso. Y explorar. ¿Y cuál es tu juguete favorito? Y que te lo diga, ¿no? Con un adolescente tal vez con la música, que es lo que les gusta mucho más a los muchachos. ¿Qué música te atrae más? ¿Qué es lo que te, que te gusta de esa música? A ver, ¿qué te dice esa música a ti? Y yo decir, ah, mira, cuando yo estaba de tu edad me gustaba esta música y me gustaba por esto. A ver, ¿qué diferencia ves entre esta música que a mí me gustaba y ponerla a nuestra música y esta que a ti te gusta? Y dejar que ellos nos digan qué ven de diferente, qué les parece y explorar allí. Entonces, es abrirnos a esa comprensión de lo que está pasando al otro a través, en este caso, de la música. Y por otra parte, jugar a ser flexibles con los niños y con los adolescentes eh, en nuestras conversaciones. A veces eh, pensamos que nuestra manera de mirar es la manera correcta. Y tal vez sí que a nosotros nos educaron y nos funcionó de una manera y queremos repetir y replicar aquello que nos dijeron a nosotros. Pero nos damos cuenta que no funciona, incluso no nos funciona cuando vemos que tenemos dos hijos que lo estamos criando de la misma manera y aplicamos lo mismo con uno y con el otro, y no, con uno no funciona y con el otro no. Y los estamos educando a los dos iguales, en la misma casa, en el mismo sistema,
con las mismas enseñanzas, con la misma economía, con los mismos juegos, con las mismas palabras, y no nos funciona. Entonces, hay que buscar cómo adaptarnos y cómo ser flexibles con cada uno. Además, si tenemos niños y tenemos adolescentes, no podemos hablarles iguales. Tal vez lo que nos funcionaba cuando era niño ahora no nos funciona con el adolescente. Entonces, eso es importante también comprenderlo, porque ahí se trata de adaptar el vocabulario de cómo le hablamos a un niño y cómo le hablamos a un adolescente. Modificar incluso los tonos de voz. Cuando estamos hablando con un niño y decimos, por ejemplo, vamos al parque y luego vamos a comer, o comemos y vamos al parque, ¿te parece? Y es como concreto decirle con nuestra palabra. Pero a un adolescente tal vez me doy cuenta de que te gusta esto. Dime si te parece o no te parece, o cómo te gustaría que fuera. O tal vez me di cuenta de que estás dedicándole mucho tiempo al estudio. Eh, ¿Cómo te sientes con esta etapa en que te estás dedicándole más a tus estudios? Y fíjate que el tono de la voz va cambiando de acuerdo a lo que le vamos diciendo, ¿no? Utilizar ejemplos, utilizar metáforas con los niños y con los adolescentes funciona mucho. Por ejemplo, con un niño, los niños juegan mucho con los Legos. Entonces, tal vez eh, es como cuando construimos, hablarle. Cuando yo te quiero decir esto, es como cuando construimos los bloques. Fíjate que armamos esto primero y armamos esto después. Cada pieza es importante para armar. Así es como con lo que te quiero yo decir. Y es como que utilizar eso. Y con el adolescente tal vez imagina tu vida como un viaje, que a veces se enfrentan unos obstáculos, pero también encontramos maneras y oportunidades en el camino de hacer las cosas distintas. O, por ejemplo, el estilo, de cómo nos comunicamos, ajustar nuestros estilos. Con un niño pequeño, ¿quieres compartir tu juguete con tu hermano? Esto sería bien amable compartir con tu hermano los juguetes. O con el adolescente, oye, me doy cuenta que cuando yo te hablo o te digo esto, yo siento que de alguna manera te parece fuerte lo que digo. Tú podrías hablarme más de lo que tú entiendes de lo que yo te estoy diciendo. Entonces, como que ir ajustando el estilo a lo que vamos encontrando. Y ahí es importante observar la emoción de nuestros hijos, observar su corporalidad, porque somos emociones y el cuerpo del niño refleja su emoción. Entonces, estar atentos a eso, escuchar sus cuerpos y escuchar sus emociones. Otra cosa importante es estar atentos a la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología ahora juega un papel importante. Entonces, tal vez con el niño es, vamos a ver este video de los animales. Con el adolescente es tal vez, uy, vi que hiciste este trabajo. ¿Con qué lo hiciste? ¿Qué herramientas utilizaste? ¿Me puedes enseñar un poco de eso para yo aprender? Y es ir ajustándonos en las conversaciones con ellos. Incluso saber cuándo hablar más largo o cuando hablar mucho más corto con ellos, porque a veces nos damos cuenta que queremos extendernos y ya nos empiezan a parar. Entonces, saber cuándo hay que parar, saber cuándo podemos hablar más con ellos, incluso indagándole y preguntándole, ¿no? Y entonces, fíjense que son herramientas que vamos encontrando desde el lenguaje de cómo acercarnos a ellos, reconociendo primero una brecha que hay y aceptándola. Segundo, escuchándolo más empáticamente, escuchando las diferencias y a través de preguntas. Y de otra manera es siendo flexibles en nuestra manera de conversar con ellos, pero siendo flexibles también y adaptándonos a lo que ellos están viviendo y adaptándonos incluso a su manera de hablar y haciéndole preguntas. Y fíjense que todo es haciendo preguntas, indagando, indagando más para comprender que para entregar nuestra opinión. Y yo espero que esto les sirva de algo. Yo sigo aprendiendo, como les digo, sigo tratando de construirme en ese padre que quiero ser o esa madre que quiero ser. Y la invitación es a ustedes también a caminar este espacio, a ensayando, porque no nos queda otra que ensayar y aprender de nuestros errores. Y me encantaría que el tema de conversación, si alguien escucha y me quiere mandar mensajes,
pues abierta a lo que me quieran decir para un nuevo tema. Así que nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro con un nuevo tema de ser padres más ontológicos. Un abrazo a todos.